farmacocinética. Ay, me había olvidado de comentarles sobre algunas recomendaciones sobre fármaco, ¿no? Fármaco es un curso donde se combina la bioquímica con la fisiopatología o fisiología, ¿no? Que es un curso que ya llevaron y están llevando junto con farmacología, ¿no? La fisiopatología, que más tiene que ver con fisiología. Bueno, tiene que ver mucho con químicos, mucho con química, con fisiología, ¿no? Porque vamos a ver del organismo también, tenemos que repasar siempre antes sobre el organismo, ¿no? Y después hablar del fármaco generalmente. Las primeras 2 semanas son las clases más fáciles de farmacología de todo su ciclo, acuérdense. Y las más importantes encima. Vamos a hablar de la farmacocinética y farmacodinamia. Estas 2 clases son muy básicas, repásenlo 1000 veces. Si no entendieron algo, pregúntenme. Son lo más importantes, la base de la farmacología. Las siguientes vamos a hablar sobre el sistema nervioso autónomo, vamos a hablar sobre el sistema nervioso central. 2 clases. Y al final vamos a hablar sobre los fármacos antiinflamatorios, ¿no? Los que inhiben la inflamación, los que inhiben la fiebre, el dolor, etc. Y con eso terminamos el bloque del parcial. El parcial tienden a tener menos puntaje. O sea, no sé, creo que como no están acostumbrados al tipo de preguntas que hacen los doctores, lo sienten difícil, se sienten nerviosos, etc. Tienden a hacer menos puntaje en el parcial, tienden a jalar también. Tengan mucho cuidado con el parcial. El final parece que ya se acostumbran, ya saben cómo hay, ya agarraron la onda y tienen más puntaje. El problema es el parcial, así que acá concéntrense, traten de no paniquear, ¿no? Cuando vean el examen, desde ahorita, ¿no? Empecemos, ¿no? A concentrarnos con las clases de farmacología para no jalar el parcial. Jeje. Y como ya les dije, ¿no? Hay un premio para los que han sacado más de 18 dentro de esta asesoría. Ya, y obviamente los que asisten a la asesoría. Ya, empezamos con la primera pregunta de acá. ¿El fármaco o droga o medicamento es lo mismo? O sea, ¿se trata de lo mismo? ¿Significa lo mismo? ¿Qué opinan ustedes? Si han visto la clase, ya han estudiado, esta es una parte de la participación, ¿no? ¿Qué opinan? ¿O no opinan nada? No sé, no tienen idea. Arnold dice no. Ya, muy bien. En realidad es básicamente lo mismo. Acá tenemos que fármaco, principio activo, xenobiótico, droga, es básicamente lo mismo. La diferencia es en el medicamento, ¿no? El medicamento sí ya es el conjunto del fármaco o principio activo junto con el excipiente, ¿no? El fármaco es el que hace, el que es el principio activo, ¿no? El que hace la acción farmacológica a nuestro cuerpo, el que nos da algo. El excipiente no tiene una acción farmacológica, pero es el que ayuda y acompaña al fármaco para que llegue sanamente a su sitio activo. El excipiente puede ser, por ejemplo, acá un ejemplo, ¿no? En la imagen vemos que la cápsula es el excipiente, ¿no? La parte de la cubierta es el excipiente del medicamento. Y adentro está el fármaco. Este excipiente, la cápsula, nos va a ayudar a proteger, ¿no? Por muchos líquidos del tracto gastrointestinal, para que no se disuelva ahí el fármaco y llegue más cantidad de fármaco del principio activo al sitio de acción, ¿ok? Ese es el excipiente. No tiene una acción farmacológica, pero ayuda al fármaco a llegar a su sitio de acción, ¿no? Fármaco más excipiente va a ser medicamento. Primer punto para anotar. Ya. Y básicamente lo mismo, ¿no? Principio activo, xenobiótico, fármaco, droga. Todos son fórmulas y químicos exógenos fuera que viene fuera de nuestro cuerpo a nuestro organismo, entra y hace alguna acción. La droga sí es como que más algo negativo, ¿no? Algo tóxico que puede entrar a nuestro organismo. Pero lo demás es básicamente lo mismo. Ya. Vamos a hablar de la farmacocinética. La farmacocinética, ¿qué es? Es todo lo que el organismo, nuestro organismo, le hace al fármaco. El organismo puede absorber el fármaco, lo distribuye el fármaco, metaboliza el fármaco y elimina. Son 4 pasos de la farmacocinética que hace nuestro cuerpo al fármaco, ¿no? El fármaco, todo eso es farmacocinética.
La clase que vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Farmacodinamia es lo contrario, es lo que el fármaco le hace al cuerpo, ¿no? ¿Qué acción le da el fármaco al cuerpo? ¿No? Es como que lo contrario. Eso vamos a hablar la próxima clase. ¿No? El efecto del organismo sobre el fármaco es farmacocinética y el efecto del fármaco sobre el organismo va a ser farmacodinámica. Y con las siglas de los 4 pasos va a ser ADME, ¿no? Absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Vamos a hablar uno por uno, algo muy básico, importante y resumido de la clase, de la primera clase de farmacología, vamos a decirlo hoy en la asesoría. Ya. Algunos, ¿no? Algunas teorías, algunos libros dice que es LATME con el L al principio, ¿no? Es porque hay algunos fármacos, ¿no? Que tiene la absorción prolongada y la liberación, perdón, la liberación prolongada y como la insulina y tienen que poner LATME al principio, pero básicamente en la teoría que vamos a ver nosotros vamos a enfocarnos en estos 4 pasos. Absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ADME, lo que el cuerpo le hace al fármaco. Empezamos con la absorción, ¿no? El primer paso de la farmacocinética. ¿Me estorba esto? Ya. Como bien pueden verlo y ustedes saben, ¿no? La absorción es el pase del fármaco del lugar de administración hacia el compartimento central. Lugar de administración puede ser por vía intravenosa, vía subcutánea, vía intramuscular, vía oral, ¿no? Ustedes lo han experimentado, lo han visto, tal vez lo hayan hecho en algún momento. Ese es el lugar de administración. Una vez que haya entrado el fármaco al organismo, no sea cual sea el sitio de entrada, hasta llegar al compartimento central. El compartimento central es la sangre, ¿no? La circulación central, sea venosa o sea arterial, ¿no? Ese es el compartimento central. El pase de todo eso se le denomina absorción del fármaco, ¿no? Es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Primer paso, absorción. No tenemos muchas características según la vía de administración, ¿no? Digamos, la vía de administración intravenosa, ¿no? Va a ser muy rápida. Una de las vías que tenemos que tener cuidado en sus efectos adversos, ¿no? Porque se evita la absorción. Es la vía de administración donde no va a ser absorción. ¿Por qué? Porque la vía intravenosa, justamente como el nombre lo dice, lo está inyectando directamente a la vena, o sea, a la sangre. Ya la sangre es el compartimento central y es por eso que no está absorbiendo nada, o sea, ya directamente está pasando al compartimento central. No hay esa fase de la absorción, ¿no? Se usa en urgencias y generalmente para evitar algunos riesgos de efectos adversos se le administra en soluciones lentas por regla general, ¿no? O sea, se le administra lentamente y baja dosis, muy baja dosis porque hace su efecto eh, en total, ¿no? De todo el fármaco que se administre. La vía subcutánea, ¿no? Por otro lado, va a ser ya una absorción más lenta, sostenida y no está apto, ¿no? Para cantidades grandes, ¿no? No se administra volúmenes grandes y se puede usar como implantes, ¿no? De liberación lenta, o sea, como un parche, por ejemplo, lo ponen acá, en la vía subcutánea también. Hormonas, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes con menopausia que se ponen hormonas como parches, implantes, y estas hormonas hacen liberación lenta y se cambian nomás cada 2 días, me parece. Y esa es una forma de administración subcutánea, ¿no? Después tenemos otra administración intramuscular que, a diferencia, ¿no? de la subcutánea, se le puede administrar volúmenes más grandes y vehículos oleosos y hasta vehículos o soluciones irritantes, ¿no? Que puede doler, pero como va directamente al músculo, disminuye ese dolor. Y por último, la administración oral, que es el método más usado, más seguro, con menos riesgos de efectos adversos, porque va a pasar por todo el tracto gastrointestinal. Esta forma de administración va a depender de muchos factores, ¿no? Su biodisponibilidad. A ver, un toque, chicos, voy a prender la luz.
Ya, porque está muy oscuro. Ya, ahora sí. Es más, la vía más económica, la vía más segura. Y lo que va a cambiar mucho es la biodisponibilidad, según muchos factores. La biodisponibilidad es un término que tienen que tener muy en cuenta. Es la disponibilidad del fármaco en el compartimento central. O sea, cuánto de fármaco ha entrado durante la absorción. O sea, desde el lugar de administración, si administramos 100 miligramos de fármaco, en el compartimento central no va a llegar 100 miligramos si lo administramos por vía oral. Va a llegar, digamos, un 50 miligramos o 40 miligramos, no, que es el 50 o 40 o 30% del fármaco. Eso es la biodisponibilidad, 40, 30, 20%. O sea, no es el 100% siempre en la vía de administración por vía oral. ¿Ok? Eso es la biodisponibilidad. ¿Cómo se halla? Se divide entre el fármaco que se ha administrado por vía oral, entre el fármaco que se administra por vía intravenosa. O sea, tiene que administrar el mismo fármaco a ver cuánto es la diferencia entre estos dos y tú hallas la biodisponibilidad de ese fármaco por vía oral. Obviamente que la biodisponibilidad por vía subcutánea, por vía intramuscular también cambia mucho. Por vía intravenosa, la biodisponibilidad va a ser 100% porque se ha absorbido, digamos, todo, ¿no? Porque está directamente inyectándose al compartimento central. Aparte, ¿no? De estas vías de administración, tenemos más vías de administración, vías de entrada hacia nuestro organismo de los fármacos, vía endovenosa, ya lo hemos dicho, intraperitoneal, intramuscular, subcutánea, tenemos las vías enterales, ¿no? Que tiene que ver con el tracto gastrointestinal, que es la sublingual, vía oral, nasogástrica y rectal. También se administra vía rectal algunos fármacos. Ya. Acá tenemos, ¿no? Un gráfico que está fácil, ¿no? Acá tenemos en la pendiente horizontal, tenemos al tiempo. Y arriba tenemos a la concentración del fármaco en la sangre. Como pueden ver, si lo administramos por vía intravenosa, la absorción va a ser inmediata, ¿no? Al toque va a estar en un punto máximo y más bien poco a poco va disminuyendo, ¿no? Cuando se está usando el fármaco. Si la administramos por vía oral, obviamente que primero tiene que ir aumentando poco a poco la absorción, llegando a una concentración máxima, ¿no? De fármaco en la sangre y va disminuyendo, ¿ok? Ya, esa es la absorción. Y ahora vamos a mencionar algunos factores importantes de la absorción que modifica la biodisponibilidad de estos fármacos que se administran, ¿no? Digamos, básicamente estamos hablando de la vía oral, pero también sí aplica, ¿no? Para otras vías de administraciones, pero ahorita vamos a hablar más que nada de la vía oral. Ya. Primero que nada, área de superficie de absorción. Tiene mucho que ver, ¿no? Si hay más área de superficie donde se pueda absorber el fármaco, obviamente que hay más fármaco que se puede absorber. Por ejemplo, un área de superficie enorme que se absorbe la mayoría de los fármacos es el intestino, ¿sí o no? Que mide aproximadamente 6 metros en un humano adulto, es larguísimo y encima si contamos, ¿no? Las vellosidades que tiene el intestino en su superficie, y las microvellosidades, obviamente que es gigante, pues, ¿no? Hay un área de superficie de absorción gigante donde puede absorberse más el fármaco. Otra área de absorción es el epitelio alveolar. No, el epitelio alveolar también es, no aplica para los fármacos que se administra por vía inhalatoria. Hay dispositivos, ¿no? No sé si han visto, ¿no? A los pacientes asmáticos que tienen una, no me acuerdo cómo se llama esto, pero se administra, ¿no? Por vía inhalatoria y directamente va hacia los pulmones y es captado por el epitelio alveolar haciendo efecto, ¿no? El fármaco, que es un área de superficie relativamente grande. Dependiendo del sitio de absorción que tiene el fármaco, también cambia, ¿no? Su absorción. Hay fármacos que por sus características químicas se absorben mejor en el estómago o en el intestino. Como ya hemos dicho, en el intestino es gigante, o sea, es una cosaza si lo estiramos. El estómago, si lo estiramos, es por lo mucho así.
¿no? Una superficie chiquitita, no es tan grande a comparación del intestino. Pero por características químicas, que ya lo he dicho, hay fármacos que se absorben mejor en el estómago y hay fármacos que se absorben mejor en el intestino, ¿no? Y es por eso que, aunque le administremos bastante fármaco y ese fármaco se absorbe mejor en el estómago, va a tener menos absorción que un fármaco es más favorable la absorción en el intestino, ¿no? O sea, por la área. Ya. Ahora, el estado físico del fármaco, ¿no? El estado físico me refiero a que se administra en forma de cápsula, en forma de tableta, en forma de gelatina, ¿no? Hay para los niños, en forma de polvito, en forma de, ¿qué más formas hay? De jarabe, ¿no? Hay muchos tipos de fármacos, ¿no? Muchos tipos de excipientes, ¿no? Estos excipientes depende y cambia la velocidad de disolución que tiene el fármaco. Tiene que ver mucho con la velocidad de disolución, el estado físico del fármaco, ¿no? Y básicamente lo que le da el estado físico es el excipiente. Ya, la concentración del fármaco en el sitio de absorción. Esto tiene que ver mucho con el vaciamiento gástrico. Ya, el vaciamiento gástrico, ¿qué es? No sé si alguno quiere aportar, si alguno sabe qué es el vaciamiento gástrico, tiene alguna idea. Si pueden prender su micrófono sería chévere porque no puedo ver el Teams ahorita. Ay, se puedo ver. Mientras descanso y tomo agua porque me falta aire, no sé por qué. Claro, Mijail creo que ha participado diciendo que también hay liberación. Sí, por eso hay algunos libros que consideran, ¿no? El LATME, así LATME, ¿no? Con la L antes de la A, pero en la teoría no lo mencionan mucho. Y son algunos fármacos, ¿no? Como la insulina que tiene una liberación prolongada, se aplica este L. Ya. Nadie, ¿qué es el vaciamiento gástrico? ¿Nunca han escuchado? Vaciamiento gástrico. Vaciamiento gástrico, como el nombre lo dice. ¿Alguien quiere participar? Nadie. No sé por qué me falta aire. Ya. X. Entonces, vamos a ver, vaciamiento gástrico, como el nombre lo dice, es el pase de alimento, de fármaco, o lo que sea que esté en el estómago, el pase de eso hacia el intestino, ¿no? Hacia el duodeno, primeramente. Y este vaciamiento gástrico o vaciado gástrico está controlado por muchos factores, sea neuronales, sea por el mismo bolo alimenticio, ¿no? Cambia la rapidez. Y hay otros factores como el sentimental, ¿no? La ansiedad, como bien acá lo dice, aumenta ese vaciamiento gástrico, o sea, vacía rápido el estómago. Hay más rápido el pase del bolo alimenticio de los fármacos del estómago hacia el duodeno, o sea, el estómago se vacía rápido. Ansiedad, café, tabaco, metoclopramida, ¿no? Si hablamos de fármaco, caminar, estar de pie, ¿no? Aumenta la rapidez del vaciado gástrico, ¿no? Se entiende rápido, o sea, tú después de comer, ¿no? Si estás de pie o si empiezas a caminar, ¿no? Para bajar la panza, se dice, ¿no? O sea, tú disminuyes la saciedad, o sea, te dejas de empachar, ¿no? Cuando caminas después de comer. Eso lo que estás haciendo es aumentar el vaciamiento gástrico. Después hay otros factores que disminuye este vaciamiento gástrico, o sea, por lo contrario, te empiezas a sentir más empachada. Estos son los alimentos grasosos, bebidas como las gaseosas, alimentos calientes, alcohol, opioides, hormonas femeninas, ¿no? Estas cosas disminuyen la velocidad de vaciamiento gástrico y es por eso que se queda, ¿no? La comida en el estómago. Ya, hay fármacos, como les dije, según sus características químicas, que luego de esta diapo lo vamos a mencionar, se absorben mejor en el estómago y algunos se absorben mejor en el intestino. En los que se absorben mejor en el estómago les conviene que haya un vaciamiento gástrico lento para así se queda más el fármaco en el estómago y no haya vaciamiento, ¿no? O sea, se absorbe, hay más tiempo de absorción, más concentración de fármaco en el estómago porque hay un vaciamiento gástrico lento. Pero los fármacos que se absorben en el intestino les conviene que haya un vaciamiento gástrico rápido para que pase rápido el fármaco hacia el intestino y no se quede mucho tiempo en el estómago. Ya.
A eso le llamamos a eso tiene que ver con la concentración de fármaco en el sitio de absorción, ¿no? Ya. Otras características físico-químicas ahora de los fármacos, ¿no? Primero que nada, los fármacos, si son hidrosolubles o liposolubles, cambia mucho la absorción. ¿Por qué? Cuando son liposolubles, si pensamos bien, las células, ¿no? Que es donde el fármaco tiene que hacer efecto, ¿no? Farmacológico, la acción en sí. Las células de nuestro cuerpo, cualquier célula, tiene su membrana plasmática. Esa membrana plasmática, cualquier membrana plasmática está hecho de doble bicapa lipídica, doble capa lipídica. No, o sea, significa que es lípido alrededor de la célula. Si tú quieres pasar el fármaco por esa célula, tiene que ser liposoluble, ¿no? Un fármaco liposoluble va a aumentar su absorción y un fármaco hidrosoluble va a disminuir la absorción del fármaco. Esa es una característica ya química, ¿no? Si es un tamaño molecular grande, obviamente que disminuye la absorción, va a ser más difícil cuando es un tamaño molecular grande. Si es un tamaño molecular chiquito, obviamente que su absorción va a ser más fácil. Otro factor, cuando están unidos a las proteínas o no. Los fármacos, vamos a hablar también en el siguiente diapo más específicamente, los fármacos, ¿no? Para moverse en nuestro cuerpo van a estar unidos a las proteínas. Los fármacos que se unen mucho a las proteínas van a tener menos absorción y los que están libres van a tener mayor absorción. Porque ya si el fármaco, que es chiquitito, se une a una proteína grande, ya va a ser una molécula gigante, ¿no? Eso va a impedir la absorción. Ya, esa es la unión a proteínas. Otra característica más difícil de comprender va a ser su grado de ionización. Acá sin más atención porque he visto que más chicos se traban en este punto. Grado de ionización. Ya. Generalmente los fármacos, cualquier fármaco, va a ser o ácidos débiles, ¿no? Sus características químicas van a ser ácidos débiles o bases débiles, ¿no? Ustedes saben que hay ácidos, ¿no? Y hay bases, ¿no? Sustancias alcalinas y sustancias ácidas, ¿no? Con pH de 1 o 2 y otros pH de 14, de 13, de 12. Los ácidos débiles, como los fármacos, en un medio donde es muy ácido, como el jugo gástrico, ¿no? Van a estar en una forma no ionizada, acuérdense, en una forma no ionizada. ¿Por qué? El ácido, como teoría que es cualquier sustancia que libere hidrogeniones, ¿no? Estos hidrogeniones, protones. Los que liberan hidrogeniones son los ácidos y los que reciben hidrogeniones van a ser los químicos bases, ¿no? Las bases. El ácido gástrico, que tiene un pH de 1 o 1 punto tantos o 2 máximo, es un ambiente ácido. O sea, que significa que va a estar liberado los hidrogeniones por ahí. Va a estar riegados los hidrogeniones y por lo tanto el ácido débil, que tiene un grado de ionización chiquito porque es débil, ¿no? Es un ácido débil. Libera hidrogeniones, pero no tanto como el ácido fuerte. Por eso es que libera menos y va a mantenerse de una forma no ionizada, ¿ok? Espero que se haya comprendido esa parte. La vaina es que los ácidos débiles, o sea, los fármacos que son ácidos débiles, en un ambiente ácido va a tener un grado de ionización chiquita y por lo tanto van a estar en un estado no ionizado. Un estado no ionizado, ¿qué significa? Que va a ser una molécula más liposoluble, ¿ok? Los químicos ionizados van a ser más hidrosolubles. ¿Por qué? Así como el agua. Va a tener más afinidad con el agua porque el agua es una sustancia que pasa electricidad. O sea, tú ves el agua ahí en solución y ves, o sea, no puedes ver, ¿no? Pero los químicos están separados entre hidrogeniones, ¿no? H más y el OH menos, ¿no? El hidróxilo. O sea, están separados, o sea, están ionizados. Por eso es que cualquier sustancia ionizada va a ser más hidrosoluble y los que no están ionizados van a ser más liposolubles. Acuérdense de eso también. Pues acá vemos
que en la absorción es muy importante esto porque, como les dije, hay ácidos débiles, o sea, fármacos ácidos débiles, que en el jugo gástrico, ¿no? En un pH ácido de 1.4, va a estar de una forma no ionizada, va a pasar muy bien la barrera lipídica de la mucosa porque va a ser más liposoluble, ¿ok? Va a ser una sustancia más liposoluble. Pasa, llega al plasma, ¿no? Ya llegó a la sangre, a la circulación. ¿Y qué pasa? Acá el pH va a ser más neutro, va a ser de 7.4 aproximadamente. Acá ya va a tener características de ácido, ahora sí, y va a liberar su hidrogenión. Acá viene, están liberando, o sea, va a ser ya una molécula ionizada. ¿Qué significa esto? Que va a ser más eléctrico, o sea, va a ser más hidrosoluble. Gracias a esto, gracias a esta característica, ya no va a volver a pasar la barrera lipídica, ¿no? O sea, se queda ahí, ya no vuelve, ya no hay vuelta atrás, se quedan ahí, se ha absorbido favorablemente este fármaco que es ácido débil. Y por lo contrario, ¿no? Si el ácido débil se absorbe bien en un ambiente ácido, el base débil, la base, ¿no? La base débil, los fármacos que son base débiles, se absorbe mejor en un ambiente básico que es el intestino, ¿no? El intestino ya se ha neutralizado, el jugo pancreático no lo neutraliza el jugo gástrico y va a ser más alcalino el ambiente y es por eso que ahí se va a absorber más los fármacos base débiles. Espero que no haya preguntado o si hay me lo dicen para poder repetirlo. A ver, cuando el jugo gástrico pasa al intestino. Ah, ya, la respuesta, ¿no? Del vaciamiento gástrico. Sí, 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 básicamente. O sea, cuando el bolo alimenticio pasa al intestino, es lo que referimos el vaciamiento gástrico. Ya, bueno, estas son las características Tania, físico-químicas. Ya, Tania, dime, una pregunta, porfa. dime. No sé si puedes repetir la parte de luego cuando el fármaco llega a la sangre, vuelve un ácido de nuevo. No entendí bien eso. Ah, ya. Pero muy bien, mira, acá dice un compañero, Mijail, dice moléculas ionizadas, liposolubles, absorción. No, moléculas no ionizadas es más liposolubles y hay más absorción. Claro, claro. Moléculas ionizadas son menos liposolubles y hay menos absorción. Muy bien. Sí, eso es correcto. Muy bien, ya. Ahora respondiendo a nuestra compañera, vamos a repetir otra vez, ¿no? Este es el mecanismo de cómo se absorbe un fármaco que tiene características químicas de ser un ácido débil, ¿ya? Ya, vamos a ver. Una vez ya pasado la barrera hematoencefálica, perdón, la barrera lipídica de la mucosa gástrica, este fármaco ácido débil va a estar en un ambiente neutro, ¿no? En un ambiente con pH neutro de 7.4. El plasma no va a tener un pH ácido, va a ser casi neutro, 7.4, 7.35 por ahí. En este ambiente, el ácido débil va a tener características de un ácido. ¿Qué son las características de un ácido? De liberar su hidrogenión, ¿ok? Cualquier sustancia ácida, por naturaleza, va a liberar su hidrogenión. Y eso es lo que está haciendo acá. Miren, la flechita está más gruesa, ¿sí o no? Es por eso que el grado de ionización ahora ya ha aumentado porque va a tener características de ácido en un ambiente neutro, ¿no? Puede liberar su hidrogenión fácilmente. Y es por eso que se ioniza, ¿ok? Se ioniza, se está ionizando. Va a ser una molécula ya ionizado. ¿Qué hace esto? Nos impide a volver otra vez a pasar la barrera lipídica. ¿Por qué? Porque se repela, ¿no? Lípido con agua se repela siempre, ¿no? Esta va a tener ya unas características hidrosolubles, va a tener unas características eléctricas. La barrera lipídica va a ser liposoluble, o sea, se repela estas dos sustancias y esta va a impedir que vuelva otra vez al jugo gástrico, no se va a impedir a que salga, o sea, prácticamente no va a salir. Por eso que la flecha va a estar más gruesita acá y en el otro lado, ¿no? La flecha va a estar más dirigiéndose a una molécula no ionizada. ¿Se comprendió? Sí, ahora sí, otra vez sigo. Díganme, ¿entendieron? ¿No entendieron? Pero Mijail, sí está bien lo que dijiste, correcto. Gracias. Ya, ojalá que sea. Si no, otra vez te mando audio por WhatsApp si me escribes. Ya.
A ver, ahora sí vamos a ver el metabolismo enterohepático o el efecto del primer paso. ¿Qué es esto? Seguimos hablando de absorción. El metabolismo de primer paso es cuando los fármacos pasan a la circulación portal y llegan al hígado. Acá mejor vemos la imagen esta. Ya. Cualquier alimento, cualquier cosa que pase por nuestro tracto gastrointestinal, su trayecto va a ser boca, esófago, estómago, que le sigue el duodeno, ¿no? Intestino delgado, y acá es donde se va a absorber bastante. Todo el intestino delgado está conectado con el sistema porta y toda la sangre va a ir hacia el hígado, ¿no? Al igual que cualquier alimento, ¿no? Los alimentos también van a pasar por el hígado y el hígado los va a metabolizar, al igual que el fármaco. Un porcentaje del fármaco se va a metabolizar en el hígado porque va a pasar por el hígado inevitablemente. Y esto es el efecto del primer paso o el metabolismo enterohepático, ¿no? Entero por el intestino y hepático por el hígado. ¿Qué va a ocurrir en la absorción? Por eso es que la biodisponibilidad, cuando tú administras un fármaco por vía oral, disminuye porque siempre va a pasar por el efecto del primer paso y disminuye, ¿no? La cantidad de fármaco viable, porque acá se metaboliza y se va a eliminar, ¿no? Si llega un 100% al sistema porta, se absorbe 90% en el hígado, 20% se va a eliminar y lo restante 70% va a ir a la circulación central, ¿no? Al compartimento central que va a empezar por las venas hepáticas y luego la vena cava inferior, luego la circulación arterial, ¿sí o no? Eso es el efecto del primer paso. Es muy simple, simplemente es el paso de fármaco por el hígado que va a ser metabolizado un porcentaje, ¿no? Ese es el efecto del primer paso. Inevitablemente pasa eso, por eso es que no el 100% del fármaco llega a la circulación central, por el efecto del primer paso, básicamente. No tiene el metabolismo del primer paso en la vía intravenosa, ya lo hemos dicho, ¿no? Porque su biodisponibilidad es el 100%. La vía sublingual también no va a llegar porque por las venitas de la lengua, ¿no? Es donde llega el fármaco y directamente se pasa a la circulación sistémica, o sea, al compartimento central. Y la vía rectal va a sufrir un 50% el metabolismo de el primer paso y el 50% se salva de ese metabolismo y directamente hace su función el fármaco. O sea, se absorbe el fármaco. Ya, eso era un punto muy fácil. Terminamos con absorción por fin. Era un punto relativamente complejo, importante también porque es el primer paso, ¿no? Del ADME. Seguimos con la distribución. Ahora, una vez he llegado, ¿no? El fármaco a la circulación central, ¿no? Habíamos dicho ya entrando a las venas hepáticas, desde ese punto hasta el sitio de acción donde tiene que hacer el efecto el fármaco, a ese paso le decimos distribución, ¿ok? Del desplazamiento desde la circulación sanguínea hacia el sitio de acción. No, porque el fármaco no va a hacer efecto en la sangre, simplemente, ¿no? Puede hacer efecto, es un fármaco para el cerebro, puede ser un fármaco para los riñones, un fármaco para el corazón, depende, ¿no? Y el fármaco tiene que ir a ese sitio. A eso le llamamos distribución. Siguiente paso, que también es más tranqui que el otro. Ya. Acá lo dividimos en dos fases. Fase 1, fase 2. La fase 1 va a depender más del gasto cardíaco, del flujo sanguíneo regional y el flujo sanguíneo del compartimento central. O sea, ¿quién hace la chamba? El corazón, básicamente. Y acá, viendo más la imagen, ¿no? A mí me encanta estudiar con imágenes porque se me queda más que letritas. Acá vemos, ¿no? Que esta es la circulación central, ¿no? Obviamente que acá más se va a resaltar los órganos que van a tener más flujo sanguíneo, ¿no? El flujo sanguíneo central, que son el cerebro, ¿no? Los órganos más irrigados. Cerebro, corazón, hígado y riñones, ¿no? Acá no sé dónde están los riñones, pero los riñones, ¿no? Esos son los órganos más
irrigados y donde más se va a distribuir el fármaco. Luego de llegar, por ejemplo, un fármaco que tiene que llegar al corazón, ¿no? Que es donde se tiene que hacer su sitio de acción farmacológica. Primero va a llegar por el flujo sanguíneo del compartimento central hacia el corazón, pero no termina ahí. El fármaco tiene que llegar a los miocitos, o sea, a los cardiomiocitos, ahí a una célula del corazón. ¿Quién hace esa chamba? La siguiente fase, la fase 2, que tiene que ver con el flujo sanguíneo local. En el caso del corazón, lo va a hacer las arterias coronarias, ¿sí o no? La derecha y la izquierda, según donde quiera ir el fármaco. A esa se basa la fase 2, ¿no? De la distribución. Tiene que ver también con las uniones a las proteínas, la fracción mayor de la masa corporal, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Que, por ejemplo, si hablamos, ¿no? De un bebé que tiene una masa corporal chiquita, obviamente que el fármaco va a llegar más rápido a la parte, ¿no? A su sitio de acción, comparación con un señor de 50 años, obeso, grande, de 120 kilos, ¿no? Obviamente que la llegada del fármaco va a ser menor, ¿no? El flujo sanguíneo también va a ser menor. Y la liposolubilidad también, como les dije, tiene mucho que ver con la membrana plasmática de las células. Si es un fármaco liposoluble, va a ser más rápido la distribución, y si es hidrosoluble, va a ser menor. Ya, la distribución tiene que ver mucho con las uniones a las proteínas, ¿no? Ahora sí hablamos de las uniones a las proteínas. Los fármacos se van a distribuir uniéndose a las proteínas plasmáticas, que tenemos muchos tipos de proteínas plasmáticas, ¿sí o no? Las proteínas más abundantes en el plasma, ¿quién me lo puede mencionar? ¿Algunos ha escuchado en algún momento de su vida, de la carrera? Es una proteína que toda la vida lo van a escuchar y es muy importante que sepan que es lo que más se ve en el plasma. ¿Qué me puede decir? ¿Alguien, chicos? A ver, ¿han dicho algo acá en el chat? ¡Muy bien! ¡Sí! Nanette, Jordan y Xiomara. Muy bien, correcto. Es la albúmina. La albúmina es la proteína más abundante en el plasma. Le siguen las globulinas, ¿no? Que también lo han escuchado, ¿no? Son los que tienen que ver con el sistema inmune. Bueno, los fármacos para distribuirse, para moverse en el compartimento central, se unen a estas proteínas. Estas uniones a las proteínas van a ser de forma saturable y no lineal. ¿Qué significa esto? Que se satura, pues, ¿no? Dependiendo de la cantidad del fármaco y dependiendo de la cantidad de proteínas que tenemos en nuestro plasma, se puede saturar. No lineal significa porque no es como que no va a ser un gráfico, ¿no? Un gráfico lineal es así, o sea, la unión y la desunión no va a ser por tiempo, ¿no? Digamos, si pasa un minuto, se va a unir dos proteínas con dos fármacos, y pasa 2 minutos, se va a unir 4 proteínas y 4 fármacos, o sea, no es lineal, no es proporcional, es más por un rango. Ya. Eso ocurre, ese tipo de unión hacen los fármacos con las proteínas. Ya. Hay uniones reversibles, ¿no? Que se hace con enlaces débiles, con enlaces iónicos, y enlace de Van der Waals, ¿no? Esos enlaces que hemos visto en química, ¿no? Esos enlaces débiles van a ser uniones reversibles, y hay uniones irreversibles que lo hacen medio tóxicos también. Son los enlaces covalentes, ¿ok? Los fármacos ácidos, ¿no? Que generalmente no son ácidos, sino son ácidos débiles, se van a unir con la albúmina. Los fármacos básicos se van a unir con la glucoproteína ácida alfa 1, y las hormonas se van a unir más con las globulinas. Y ya. Siguiendo, hablando un poco más de estas uniones de las proteínas, cuando hay fármacos que son muy afín a estas proteínas, o sea, que tienen más capacidad de unirse a estas proteínas, ¿qué ocurre? Que su liberación va a ser más lenta, ¿no? O sea, la distribución también va a ser más lenta, y el efecto del fármaco se va a ver más lentamente, ¿no? Va a ser más tranquila.
En cambio, los fármacos que son menos afín a las proteínas se unen, pero se desprenden muy rápido, va a tener una acción más rápida, ¿no? Porque obviamente los fármacos que están unidos a las proteínas no son los que van a hacer la acción farmacológica. Los fármacos libres en el plasma son los que van a hacer acción farmacológica, ¿no? Por eso es que cuando se desprende más rápido, hace más acción, más rápida, más inmediata, y los fármacos que tienen más unión, son más afines a estas proteínas, van a hacer sus acciones, pero de una forma más prolongada y lenta. Ya. Acá, ¿no? Hablamos de toda la idea de la distribución que dice por acá. Hablamos de la absorción ya y ahorita estamos en el compartimento central haciendo la distribución, ¿no? Obviamente que la distribución, como hemos dicho, es el pase del compartimento central hacia el sitio de acción, o sea, a los receptores, ¿no? Los receptores es donde vamos a hacer la acción farmacológica. Acá vamos a tener fármaco unido y fármaco libre, como les dije. El fármaco libre es el que va a hacer la acción farmacológica, el que se va a unir con los receptores. El fármaco que está unido a la albúmina, a la globulina, no va a hacer acción farmacológica. Acá tenemos los reservorios hísticos, que en la diapositiva no está como que muy enfatizado, pero lo vamos a mencionar. Existen los reservorios hísticos, que básicamente son el tejido graso y el tejido óseo, ¿no? En estos lugares los fármacos se pueden quedar anclados y se pueden formar reservorios hísticos. ¿Qué son esos, no? Que hay fármacos muy liposolubles, ¿no? Como el tiopental, que es un anestésico inhalatorio, un ejemplo, ¿no? Tiopental. Este fármaco se puede quedar en el tejido graso. Un señor obeso, ¿no? Grande, con mucho tejido graso, le administramos, digamos, 20 miligramos de tiopental y no le hace efecto. Y por lo tanto le vamos a administrar más, le queremos administrar más, pero lo que estamos haciendo es crear reservorio hístico y este paciente puede que posteriormente, ¿no? Por administrar demasiado tiopental, pueda tener efectos adversos como depresión respiratoria porque es un anestésico, ¿no? O sea, deprime muchas funciones. Y puede generar eso los reservorios hísticos, por su cuidado con los pacientes obesos. Y también hay otro reservorio hístico que es el tejido óseo. Por ejemplo, el plomo, ¿no? Que es el plomo puede almacenarse bastante en el tejido óseo, ¿no? Hay pacientes que pueden sufrir intoxicación de plomo de chiquito, ¿no? Por haber inhalado demasiado plomo. Este plomo se puede reservar, acumularse en el tejido óseo y esta intoxicación reagudizarse en un futuro, ¿no? En un futuro, cuando el paciente tenga ya, si la primera vez que le pasó intoxicación fue a los 10, 12 años, en un futuro, ¿no? Cuando tenga 50 años pueda reagudizarse esta intoxicación y generar intoxicación por plomo en un futuro, ¿no? O sea, por culpa del reservorio hístico que ocurrió en el tejido óseo. Y ya. Ya. De acá hablamos un poco de los compartimentos farmacocinéticos, ¿no? O sea, vamos a dividir el cuerpo en compartimentos según la farmacocinética. Primero, el compartimento central, que tiene que ver con los tejidos muy irrigados que acabamos de mencionar, el corazón, el riñón, cerebro, hígado. Estos órganos son los compartimentos centrales porque la sangre va a llegar, el flujo sanguíneo es mayor. Hay compartimentos periféricos superficiales porque son tejidos menos irrigados, como la grasa, no sé, el ojo, o sea, tejidos menos irrigados. Y luego tenemos a los periféricos profundos, ¿no? Los depósitos tisulares que acabamos de mencionar. Y gracias a esto, a estos compartimentos que hemos dividido, ¿no? Con la farmacocinética, se crearon modelos compartimentales, ¿no? Según cómo se distribuye el fármaco. Si el fármaco tiene un modelo monocompartimental, significa que va a tener una distribución rápida y uniforme a todo el cuerpo, o sea, como si fuera solo un compartimento. No tiene nada que ver el compartimento central ni el periférico, o sea, solo es un compartimento según el modelo monocompartimental.
Si hablamos de un modelo bicompartimental, hablamos de una distribución rápida a los sitios centrales, ¿no? Al corazón, al cerebro, al riñón. Y una segunda distribución, una distribución más lenta, a los sitios periféricos. Y tricompartimental ya hablamos con las zonas de depósito, donde se hace una liberación más lenta, ¿no? Por años. Y acá mencionamos un poquito sobre las barreras fisiológicas que tenemos los humanos, ¿no? Que a veces dificultan el paso de los fármacos. Por ejemplo, una barrera muy importante a considerar es la barrera hematoencefálica, ¿no? Que está en el sistema nervioso central. Y gracias a esta barrera hay fármacos que queremos que llegue al sistema nervioso central, pero se dificulta la distribución hacia ese sitio, ¿no? Estamos hablando de distribución todavía, estamos en el segundo paso. ¿Qué hora es? A ver, empezamos a las 5. Tuvimos de introducción media hora. Ni una hora ha pasado. Ya. Ya. La barrera hematoencefálica, ¿no? Hace una barrera, o sea, acá los capilares del encéfalo, generalmente los capilares son fenestrados, ¿no? Como en el caso de los glomérulos. Los capilares de los riñones son fenestrados, o sea, tienen huequitos para facilitar el pase de las sustancias. En cambio, los capilares de la barrera hematoencefálica del sistema nervioso central no tienen poros, o sea, no son fenestrados, y es por eso que dificulta el pase de cualquier cosa. Eso ayuda a protegernos, ¿no? De bacterias, de virus, de hongos, pero nos dificulta la ida de los fármacos. Y por eso tenemos una proteína que se llama glucoproteína P o ATP, que usa, ¿no? La energía, ¿no? Haciendo un bomba de flujo que nos ayuda a pasar los fármacos hacia estos sitios. Tristemente hay bacterias que modifican o hacen un pase por estas glucoproteínas P y se entran, ¿no? Al sistema nervioso central, pero bueno, nos ayuda también a los fármacos. Otra barrera fisiológica es la barrera placentaria, que no es como que una barrera, ¿no? Es más porque también hay una irrigación de la madre al feto. Pero cuando pasamos esta barrera hematoencefálica a los fármacos, no puede generar teratogenicidad y toxicidad al feto, porque no debería haber pasado, ¿no? Algunos fármacos que hacen daño al feto. Otra barrera, mencionando nomás. Ya. Y como ya había mencionado, muy importante este concepto de las uniones a las proteínas, ¿no? Cuando son más afines y se unen más a las proteínas, a la albúmina, a la globulina, el efecto del fármaco va a ser más lento, más prolongado, de un tiempo alargado. Cuando la unión de las proteínas es menos, no son menos afín, va a ser un efecto más rápido y un riesgo de generar más toxicidad, porque hay un efecto más rápido y más rápido. Solo eso. Y ya, ahora vemos sobre el metabolismo o biotransformación. Ya llegamos a la tercera parte, ya estamos acabando prácticamente. Ya no sé por qué me falta el aire. Muy mal, muy mal. Ya. El metabolismo o biotransformación, ¿no? Que significa lo mismo, es transformar al fármaco en un producto más polar y más hidrosoluble. O sea, ya en la distribución llegamos al sitio de acción, el fármaco. Miren, traten de imaginarse cómo es el esquema este de los fármacos. Se administra, se absorbe, se distribuye, llega al sitio de acción y ocurre la farmacodinamia, ¿no? Que es la clase siguiente, donde hace la acción el fármaco hacia el cuerpo. Hace la acción que quiera, o bueno, que se desea, ¿no? Porque el fármaco lo creamos los humanos. Bueno, se hace la acción, luego ya no puede estar ahí, o sea, ya terminó su acción y lo tenemos que metabolizar y excretar, o sea, ya sacarlo de nuestro cuerpo porque es una sustancia externa a nuestro cuerpo. Para poder eliminarlo, para poder sacarlo de nuestro cuerpo, nosotros tenemos que metabolizar o biotransformar en una sustancia más polar y más hidrosoluble, ¿ok? ¿Por qué? Así se elimina más rápido. ¿Por qué? Porque generalmente la vía de eliminación, que lo vamos a mencionar también, es el riñón. ¿Y el riñón qué hace? Filtra la sangre. ¿La sangre qué es? Es prácticamente agua.
¿no? Y el riñón le gusta más productos hidrosolubles y más polar. Acabamos de decir que cuando una sustancia es polar, es más hidrosoluble, así que estamos hablando más o menos de lo mismo. ¿Ok? O sea, el objetivo de metabolismo es que el producto, o sea, el fármaco, sea más hidrosoluble. Punto. Ya. Para esto hay dos fases. ¿Dónde están las fases? Ya. Tenemos la fase 1, que se hace generalmente en el retículo endoplasmático, y 2 es que se hace en el citosol. Acá en la fase 1, básicamente lo convertimos en fármaco en una sustancia más hidrosoluble, ¿ok? Se oxida, se reduce, se hace hidrólisis, se hace hidroxilación. O sea, estos 4 efectos se puede hacer en el primer paso. Oxidación, ya sabemos, es agregarle oxígeno. Reducción es agregarle hidrógeno o quitarle un oxígeno. Hidrólisis es agregarle una molécula de agua. Hidroxilación es agregarle una molécula de OH, ¿no? De hidróxilo. Ya, esa es la primera fase. ¿Y qué ganamos con estas reacciones químicas? Es que sea el fármaco más hidrosoluble, ¿ok? Hidrosoluble. En la fase 2, que ocurre en el citosol, va a ser glucuronidación, acetilación, conjugación, metilación. Acá básicamente se añade una molécula chiquitita. La metilación es añadirle un grupo metilo, la acetilación también añadirle un grupo acetilo, la conjugación básicamente es conjugar, ¿no? Unir una molécula un poquito más grande al fármaco para que sea más polar. Polar significa que tenga más electricidad, digamos, ¿no? La molécula, el fármaco en este caso. La glucuronización también es añadirle una molécula de glucurónido. Ya es. O sea, añadir una molécula a la siguiente fase. Eso ocurre en el citosol. Ya, mediante estas dos fases lo metaboliza. ¿Quién lo metaboliza? El hígado, ¿no? Principalmente el hígado es que hace básicamente muchas cosas, ¿no? Es ¿qué quería decir? La fábrica de nuestro cuerpo, ¿no? Hace muchas proteínas y encima lo metaboliza también muchas cosas. Una de ellas, una de sus funciones es metabolizar los fármacos. El hígado principalmente, obviamente que hay otros órganos que hacen lo mismo, ¿no? Que metabolizan, que es el intestino, riñón, pulmón, glándulas adrenales, cerebro y piel también lo hacen. Pero el que más lo hace, obviamente, es el hígado, ¿no? Luego de estos dos pasos se va a la excreción, a la orina, ¿ok? Ya. A ver, vemos acá, xenobiótico, cuando es hidrosoluble y muy polar, directamente a la orina, porque ya está hecho, ya es un fármaco muy obediente, o sea, se va solito. Cuando es hidrosoluble y poco polar, se hace la conjugación, porque en la conjugación es lo que hacemos más polar al fármaco, ¿no? Una excreción y luego se va a la orina. Cuando un fármaco ya es liposoluble, ya no tiene remedio, tiene que pasar por las dos fases. Fase 1 lo hacemos más hidrosoluble y fase 2 lo conjugamos, lo hacemos más polar y lo secretamos en la orina después. Cuando ya es poco biotransformable, o sea, poco metabolizable, sería un fármaco que se retiene en el organismo, ¿no? Ya va a ser más tóxico, porque no se quiere ir. Ya. Acá un dato muy importante es que el hígado, está bien, es el que metaboliza al fármaco, al igual que el primer paso, ¿no? ¿Se acuerdan del efecto del primer paso? El mismo protagonista era el hígado, ¿no? Que también que hace el efecto del primer paso, que no todo el fármaco que pasa por ahí se va a metabolizar ahí mismo, solo una parte. Ahora ya cuando lo queremos eliminar, ya todo el fármaco se va a metabolizar. O esa es la idea. Acá tenemos un fármaco activo, ¿no? Cuando lo administramos, podemos agregarle o administrarle un fármaco activo. Y este fármaco activo se va a convertir en menos activo el metabolito gracias al metabolismo. Sin embargo, hay fármacos que lo agregamos o lo administramos en una forma de un profármaco. ¿Qué es un profármaco? Un profármaco, digamos, es un fármaco que no está activo todavía. O sea, tiene que pasar, por lo contrario, por un metabolismo de nuestro organismo
para que se active, sea en el hígado, sea en el riñón, en el pulmón, en donde sea, pero tiene que pasar por un metabolismo para que se active, ¿no? El fármaco activo puede metabolizarse y quedar inactivo, pero el profármaco, que es un fármaco todavía inactivo, necesita el metabolismo para activarse, ¿ok? Eso sería sobre metabolismo. Es un proceso bifásico, ¿no? Porque generalmente pasa por las dos fases, fase 1 y fase 2. Y más específicamente, ¿qué enzima se encarga del metabolismo? Las enzimas CYP, o también llamados citocromo P450, ¿ok? Estas enzimas multi, o sea, hacen de todo y están en todas partes y es una familia gigante, son los que se encargan del metabolismo, ¿ok? Ya, estas enzimas son unas monooxigenasas de función mixta, hacen muchas funciones, están ubicadas en el retículo endoplasmático y enterocitos, tiene acciones fisiológicas que ya hemos mencionado, ¿no? Básicamente se encarga de la fase 1, ¿no? Para convertirlo más hidrosoluble al fármaco. Y una cosa muy importante que son enzimas inducibles. Acuérdense de ese término, enzimas inducibles. Lo van a ver todo el ciclo. Ya. Son enzimas inducibles. ¿Qué significa con enzimas inducibles? Ahorita lo vamos a explicar mejor, pero antes vemos, ¿no? Las enzimas oxigenasas son las que van a participar más en la fase 1, que es el citocromo P450 o CYP, que son varios tipos, y en la siguiente fase, ¿no? En la fase 2 son las que más son, las que actúan más, son las transferasas, ¿no? Acá tenemos la sulfotransferasa, la UDP glucuronil transferasa, glutatión S transferasa, o sea, todas las enzimas que añaden algo, ¿no? Añaden algo al fármaco para que sea más polar, ¿ok? Fase 2 más polar, fase 1 más hidrosoluble, ¿ok? Y como les dije, ¿no? Es una familia gigante, son isoenzimas de citocromo P450. Primero se le pone el CYP, luego se pone el nombre de la familia, luego la subfamilia y luego el número de gen. Es una familia gigante, como les digo. Ahorita les voy a mencionar las dos más importantes, que es el 3A4, que está por acá. El CYP 3A4 es el tipo de isoenzima más abundante en nuestro cuerpo. Y el siguiente es el 2D6, ¿ok? El CYP2D6 son la siguiente isoenzima más abundante en nuestro cuerpo que metaboliza prácticamente a más fármacos, pues, ¿no? El primero, el CYP3A4, ¿ok? 3A4, fácil, fácil. Tal vez la pregunten, tal vez no. Ya. ¿Qué son enzimas inducibles en nuestro cuerpo? Enzimas inducibles, o sea, todo esto, ¿no? Los citocromos P450 son inducibles, significa, si tenemos 5 citocromo P450 que metaboliza a 5 miligramos de fármaco, ¿no? Cada uno metaboliza a 1 miligramo. Está haciendo toda su chamba. Pero ahora queremos agregarle 10 miligramos de fármaco. Ahora hay más. No se van a quedar con los 5 citocromos. Van a aumentar. A eso se refiere con sistema inducible, o sea que aumenta su cantidad, aumenta su capacidad para metabolizar a más fármaco. Si viene 20 miligramos de fármaco, van a aumentar a 20 citocromos para hacer un trabajo más efectivo. A eso le llamamos el sistema inducible de las enzimas, ¿ok? Que aumenta su capacidad según la cantidad de fármaco que viene. Si viene 5, ya pues se queda con 5. Si viene 3 miligramos, se queda con pocas enzimas, o sea, no se mueve ahí. Pero si viene bastante cantidad, responde, ¿no? Esas enzimas responde a esa cantidad, se induce y aumenta la cantidad de enzimas. Ya. Acá está, ¿no? Bueno, acá no dice el 4, pero la familia más abundante es el CYP 3A4 y la familia segundo más abundante es el CYP 2D6, ¿ok? Ya. Perdón, acá me faltó mencionar sobre el sistema inducible, ¿no? Que tiene la enzima CYP o citocromo P450.
hay enzimas como el alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa, que son los que se encargan del metabolismo del alcohol. Ya, estas enzimas no se inducen, ¿no? Si son 5 enzimas alcohol deshidrogenasa y viene, digamos, 5 litros de alcohol, van a metabolizar bien. Todo chévere. Pero si viene 10 litros de alcohol, ya no van a poder metabolizar más, ya no se induce más, se queda ahí. O sea, ya está está ya decidido, ¿no? Desde que nace, cuántas enzimas alcohol deshidrogenasa tienes tú en tu organismo y cuánta cantidad de alcohol toleras. No, ya se pasó 5 litros, ya lo metabolizó, pero quedaron los 5 litros de alcohol. ¿Qué pasa con esto? Empieza a haber efectos tóxicos del alcohol, ¿no? Como la resaca, el mareo, o sea, que te enrojeces, las náuseas, ya. O empieza a ocurrir esos efectos del alcohol malo, efectos adversos, porque no se ha metabolizado, porque estas enzimas que metabolizan el alcohol deshidrogenasa y el alcohol aldehído deshidrogenasa, no son inducibles, ¿ok? Esas son las excepciones. Las otras enzimas del citocromo P450 sí son inducibles, o sea, pueden aumentar de número, pues, ¿no? Según la cantidad de fármaco que ingresa. Ya. Ahora, factores que influyen en el metabolismo. Hay estados fisiológicos, factores ambientales, factores genéticos que influyen en el metabolismo. Aparte, también tenemos, como estábamos hablando de enzimas inducibles, hay otros fármacos que pueden afectar el metabolismo, ¿no? El trabajo de estas enzimas. Por ejemplo, una paciente que estaba tomando anticonceptivos orales, ¿no? Que se metaboliza por el CYP3A4, ¿no? Estaba todo chévere, tomando todos los días, hacía un efecto bien, ¿no? De anticonceptivo, pero, pero toma rifampicina, le da tuberculosis. Rifampicina es uno de los fármacos que se usa para el tratamiento de tuberculosis, ¿sí o no? Le da tuberculosis a esta paciente y tiene que tomar rifampicina. La rifampicina es un fármaco que hace inducción enzimática, es un inductor enzimático. ¿Qué significa con eso? Lo pueden tratar de deducir, ¿no? Con la explicación que ya les di hace ratito, ¿no? Piensen. La rifampicina es un inductor enzimático. ¿Qué significa con esto? Que empieza a aumentar la cantidad del CYP3A4. ¿Qué significa eso? Que aumenta el metabolismo del anticonceptivo oral. O sea, ¿qué significa? Que empieza a eliminar más, o sea, lo metaboliza más el anticonceptivo porque la rifampicina indució, ¿no? Esta enzima CYP3A4, aumentó su cantidad, aumenta su capacidad, metaboliza más y lo elimina más el anticonceptivo oral. El siguiente mes, ¿qué le pasa a la paciente? Que queda embarazada. ¿Por qué? Porque el efecto del anticonceptivo disminuyó porque ocurrió una inducción enzimática. Acá que quede claro, que se entienda todo. Espero que sí. Espero sus reacciones, si se entendió, si no se entendió. Me muero. Hay reacciones, creo, acá de corazones, de estos manitos. Ya, muy bien. Aplausos también son bienvenidas. Qué bueno que se haya entendido. Me alegra mucho. Es una parte muy importante que les puede venir en el examen. Ojo. Ya. Fueron un poco las reacciones. Seguro, chicos, ¿se entendió o no se entendió? Con toda confianza, díganlo. O tal vez ya quieran acabar la clase. Ya. Ya les dije, ¿no? La rifampicina va a ser un inductor enzimático. ¿Qué ocurre? Va a haber una interacción farmacológica acá, farmacocinética. ¿Por qué? Porque la rifampicina hizo que disminuya el efecto farmacológico del anticonceptivo oral. ¿Por qué? Porque es un inductor enzimático. El inductor enzimático que hace aumenta la capacidad del metabolismo del CYP3A4, metaboliza más al anticonceptivo oral y se elimina, ¿no? O sea, disminuye el efecto del anticonceptivo oral. Por otro lado, hay inhibidores enzimáticos, ¿no? Como el fluconazol, la eritromicina, amiodarona. Son fármacos que hacen de inhibición enzimática.
¿Qué significa esto? Que disminuye la capacidad del metabolismo de un fármaco, por lo tanto, se va a metabolizar menos. ¿Y qué ocurre? Va a aumentar la actividad de ese fármaco porque se va a metabolizar menos y va a eliminarse menos. ¿Se entiende esa parte? Es lo al revés, ¿no? En este caso, los inductores enzimáticos, cuando hacen interacción farmacológica con X fármaco, ese fármaco disminuye su efectividad y los inhibidores enzimáticos aumentan su efecto, ¿no? Hasta pueden llegar a un grado tóxico, ¿no? Pueden aumentar su toxicidad si aumentan mucho los niveles de ese fármaco. Pues tampoco no es tan bueno que digamos. Ninguno es bueno. Hay que cuidarse mucho con las interacciones farmacológicas. Ya. Otro punto, ¿no? Del metabolismo son los polimorfismos genéticos, que son variantes anatómicas, digamos, variantes genéticas, ¿no? Que pueden ocurrir en un paciente comparado con otro paciente, de tener un N-acetiltransferasa más lento o más rápido, ¿no? La acetilación, habíamos dicho, era uno de los primeros pasos del metabolismo, ¿no? Habíamos dicho que había fase 1 y fase 2. En la fase 1 habíamos dicho que era para que el fármaco sea más hidrosoluble. Ahí habíamos oxidación, hidroxilación, etcétera, y a uno de ellos era acetilación. Ay, no, perdón, era en el segundo paso, perdón. Segundo paso, ¿no? Donde se conjugaba, se añadía moléculas. Ya, la acetilación, se unía un grupo acetil. Era la fase 2, perdón. Acá puede haber un polimorfismo genético donde generan acetiladores más rápidos y acetiladores más lentos, ¿no? Cuando el acetilador es rápido, se metaboliza más rápido el fármaco y habrá menos eficacia de ese fármaco, ¿no? Porque lo metabolizamos y se elimina. Cuando hay acetiladores lentos, el fármaco se va a metabolizar más lento y pueden generar toxicidad o efectos secundarios, ¿no? ¿Qué tipo de fármacos se tienen que acetilar y qué tipo de fármacos son como que se ven, ¿no? La diferencia entre una persona u otra por el polimorfismo genético es la isoniazida, la cafeína, captopril y clonazepam, ¿no? Un ejemplo. Poco a poco vamos a mencionar todos estos fármacos, lo vamos a ver durante todo el ciclo. Así que solo tenga una idea, ¿no? Del polimorfismo genético que puede cambiar, ¿no? El N-acetiltransferasa entre una persona y otra persona. Es como tener otra característica, ¿no? De cuerpo. Ya, ahora ya por fin, último paso del ADME, tenemos a la eliminación, que algunos lo juntan, ¿no? Con el metabolismo y la excreción. Es la salida del fármaco o sus metabolitos eliminados hacia el exterior del organismo, ¿no? Se elimina al exterior del organismo. Y básicamente, ¿en dónde se hace eso? En el riñón, en la nefrona, ¿no? Sabemos todos los pasos que ocurre en la filtración glomerular, ¿no? Por la fisiología, ya lo hemos visto. Primero que nada, repasando las partes de la nefrona, ¿no? Su función de riñón es filtrar la sangre. De paso, filtra también a los metabolitos que salieron de los fármacos. Acá tenemos el glomérulo, que es capilares fenestrados del riñón. Acá tenemos la cápsula de Bowman y tenemos los túbulos renales. Túbulos renales y al final el conducto colector, donde se genera la orina, ¿no? Acá es básicamente el principal sitio donde se eliminan los fármacos. Aparte, ¿no? Hay sitios como la excreción biliar, ¿no? En fármacos muy lipofílicos, ¿no? Liposolubles. Hay excreción pulmonar, ¿no? En fármacos volátiles o gaseosos, ¿no? Como los fármacos que se inhalan, ¿no? Como los fármacos anestésicos inhalatorios. Se elimina, se absorbe y se elimina por vía pulmonar. La excreción renal se ve la filtración glomerular, la secreción tubular activa, la reabsorción tubular pasiva y la excreción por último, ¿no? De los fármacos y en general de toda la sangre. Ya. Factores que modifican la eliminación del fármaco, ¿no? Puede deberse a la edad,
al embarazo o a ciertas patologías. Obviamente, dependiendo, ¿no? Si es una edad de 20 años a comparación con una edad de un abuelito, ¿no? De 80 años, obviamente que la capacidad de filtración y de excreción renal disminuye. El fármaco tiende a quedarse más al organismo, por eso tenemos que tener mucho cuidado en administrar fármacos a pacientes de mayor edad. Por lo contrario, ¿no? En pacientes con embarazo, ¿no? Con las pacientes embarazadas, su flujo sanguíneo renal aumenta. ¿Qué significa? Que el paso del fármaco, ¿no? Por el riñón aumenta más, se filtra más sangre, o sea que se elimina más rápido los fármacos. Y es por eso que en estos pacientes se le tiene que administrar un poquito más de dosis para que haga un efecto deseado. Y obviamente, ¿no? Pacientes con patologías renales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las dosis también para que no se retenga el fármaco, ¿no? Para que se elimine una cantidad que se espera. Y ya, ¿no? Acá están otras características mencionadas, ¿no? Que dificulta la eliminación o cambia la eliminación. Y por último, con eso ya terminamos los 4 pasos de la... Ay, perdón. Del ADME, que habíamos dicho que era la farmacocinética. Espero que haya quedado claro. Ahora solo nos faltan 2 diapositivas y terminamos la clase. Chicos, a ver sus reacciones, a ver si han entendido o no. Y si no, me lo hacen saber para repetir algunas partes o no. Sí, gracias chicos por sus reacciones excelentes. Los quiero mucho. No me hacen sentir que estoy sola. Excelente, gracias. Y espero en realidad que se haya entendido con todo corazón y con todo esfuerzo. Que me quedo sin aire. Ya. Últimas 2 diapos, chicos, vamos a hablar de algunos conceptos y algunas palabritas farmacocinéticas, ¿no? Parámetros farmacocinéticos, que no es nada difícil. Con el gráfico nomás lo van a tener súper claro. Van a ver, ¿no? Empezamos la vía de la farmacocinética de un fármaco, ¿no? La farmacocinética de un fármaco. Ya bueno, acá tenemos el gráfico, la pendiente horizontal va a ser el tiempo y la de arriba va a ser la cantidad de medicamento en la sangre, ¿no? La concentración de medicamento que se encuentra en la sangre. En una administración por vía oral vamos a ver un gráfico de esta manera, no curvita. Se toma el medicamento y ¿qué ocurre? Va a haber una absorción poco a poco, va a ir aumentando, ¿no? La concentración del fármaco mediante se va absorbiendo y llega a una concentración máxima, ¿ok? El Cmax es la concentración máxima que se puede obtener, ¿no? Con el medicamento que está en la sangre. La concentración máxima del medicamento en la sangre, ¿no? Según lo que se ha administrado. Jalamos acá un palito y vamos a tener el Tmax. Ay, no, perdón, acá. Jalamos el palito y acá tenemos el Tmax, que es el tiempo que se necesita para alcanzar la concentración máxima, ¿no? Otro punto muy importante. La Cmax es la concentración, ¿no? Que es el palito que se jala hacia acá. La concentración máxima que llegó el medicamento. Y acá el tiempo máximo, el tiempo que se necesita para llegar a la concentración máxima. De acá se va a ir metabolizando y se va a ir eliminando el fármaco. Por eso va a ir disminuyendo y llegamos a la semivida. Esto se usa mucho también, el T1 sobre 2, ¿no? O sea, la semivida se usa bastante. Es el momento en el que el medicamento ha perdido la mitad de su concentración máxima, ¿no? O sea, se va eliminando y cuando llega a la mitad de la concentración máxima es el tiempo de semivida del fármaco, ¿ok? Jalamos acá y es la T. La T un cuarto. La T medio. No sé cómo se dice. Bueno, semivida. Le llamamos semivida. La semivida, ¿qué significa? El momento en donde se ha eliminado ya la mitad de la concentración máxima del fármaco, ¿ok? Esta lo utilizan bastante en explicar cualquier fármaco, ¿no? Porque ustedes en su laboratorio, en su seminario, cuando hagan sus exposiciones, les van a pedir que expliquen sobre tal fármaco, sobre tal fármaco. Siempre pongan su farmacocinética y su farmacodinámica
de cada fármaco, ¿no? Una de sus características es la semivida de cada fármaco, ¿no? Que es muy importante cuánto dura, ¿no? Gracias a la semivida podemos saber como cuánto dura el fármaco en el organismo. Y acá lo último, ¿no? El semin significa la concentración más baja de medicamento que se puede detectar en la sangre. O sea, no es el fármaco, no es la concentración más baja que puede haber, es la concentración más baja que se puede detectar en la sangre, ¿no? Ya. Esos son los puntos más importantes. Y otro punto importante que se tiene que aclarar son la cinética de orden 0 y la cinética de primer orden, que no es nada difícil, ya lo hemos mencionado. Se le refiere a las enzimas que se usan a la hora de metabolizar a los fármacos, ¿no? La cinética de primer orden, perdón, la cinética de orden 0 se refiere a las enzimas que no son inducibles, como el alcohol deshidrogenasa o como el aldehído deshidrogenasa. La cinética de primer orden, ¿no? Se refiere a los fármacos inducibles, como los demás fármacos, como el CYP o el citocromo P450. La biodisponibilidad, ya lo hemos dicho, es la cantidad y velocidad con la que un principio activo contenido en una forma farmacéutica alcanza la circulación sistémica. O sea, en pocas palabras, todo lo que se pudo absorber y llegado al compartimento central, ¿no? Esa es la biodisponibilidad de cada fármaco. No llega el 100% cuando se administra por vía oral, ya hemos visto, porque pasa por el efecto del primer paso en el hígado. Se disminuye a un 70%, 60%, según el fármaco y según el organismo. Si le damos, ¿no? Por vía intravenosa, obviamente que su biodisponibilidad del fármaco va a ser 100%. Este es un punto importante que tienen que añadir siempre en sus PPTs, ¿no? En sus PowerPoints de sus exposiciones. La biodisponibilidad de cada fármaco por vía oral, ¿ok? Por vía oral. La bioequivalencia también, ¿no? Es lo que se compara, ¿no? Entre un fármaco y otro. Digamos, ¿no? Si entre un fármaco que es, ¿cómo se llama? Si un fármaco es comercial o si un fármaco es genérico, se compara entre los dos estos 3 puntos, ¿no? Si es un mismo principio activo, si está administrándose una misma dosis o si es la misma presentación, ¿no? A eso le llamamos la bioequivalencia, ¿no? La comparación de dos tipos de fármacos que hacen, se supone que es un mismo principio activo. Perdón, era solo una diapo. Ya, chicos, eso es toda la clase de hoy, de la primera clase. Espero que se haya entendido y que les haya hecho útil esta clase. Ahora, esperen, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Les voy a pasar el post-test, que también es parte de la asistencia, como ya les dije. No les he recalcado, ¿no? La parte de mucho de la asistencia. Tengan en cuenta que hay una lista de espera de los estudiantes que quieren ingresar, ¿no? A la asesoría y no pudieron, etcétera. Por eso tengan mucho cuidado con las asistencias, que solo es válido hasta 3 faltas. Ya algunos de sus compañeras o compañeros me han escrito por privado diciendo, ¿no? Disculpándose porque no pudieron asistir hoy por ciertos motivos. Eso es válido, ¿no? Tampoco no soy tan mala, rígida. Rígida se dice. A ver, vamos a ver. Vamos a enviarle el post-test al Teams. Ya, para los que están ahorita en clase. Ya, me dicen si pueden ver el forms. Y si pueden responder también, si no está cerrado. Dejamos de grabar. Ya esta grabación se va a subir automáticamente en el Teams. Y lo subiré después